El sistema urinario, ¿cierto? Su principal órgano es el riñón. Acá se ve el riñón izquierdo, en la cual se le aplicó un corte, ¿cierto? Coronal, para ver la parte interna. Se aprecia que los riñones tienen una cara anterior, que acá no se aprecia, una cara posterior, que tampoco se aprecia, ¿cierto? Se aprecia un borde lateral y un borde medial. En el borde medial, ¿cierto? Se observa acá una escotadura, que se conoce como el ilio renal, y el conjunto de elementos que entran y salen, ya sean elementos vasculares o vías secretoras, constituye el pedículo renal. Fíjense que acá hay una caverna, hay una cueva, por decirlo, ¿cierto? Esa cueva se conoce como seno renal, y ahí se encuentran numerosas vías secretoras, ¿cierto? Ramificaciones de la arteria renal y afluentes venosos de la vena renal. Y tejido adiposo que acá no está dibujado, y en ese espacio que es el seno renal. Se aprecia la vena renal, perdón, la arteria renal, quise decir, la vena, y este conducto dilatado, ¿cierto?, urinario, que es la pelvis renal, que después se continúa con el uréter. También los riñones presentan un extremo superior y un extremo inferior, o craneal o caudal. Y en el extremo superior se aloja, ¿cierto?, esta glándula muy importante, que es la glándula suprarrenal, que tiene su corteza y su médula, ¿cierto? ¿Qué observo en la parte interna, además del seno renal? Bueno, observo el parénquima, ¿cierto?, el tejido funcional del riñón, y se aprecia claramente que tiene una corteza, miren ustedes, esta es la corteza, y esa corteza envía unas estructuras radiales, como unas columnas que están acá, que son las columnas de Bertin, con B larga, ¿cierto?, columnas renales, que pertenecen a la corteza. Esas columnas separan estas estructuras que tienen acá, que tienen forma piramidal, miren ustedes, que son las pirámides de Malpighi, o pirámides renales, ¿cierto?, que constituyen globalmente, todas esas estructuras juntas constituyen la médula renal. Entonces recuerden que la médula renal está formada por unidades, que son las pirámides de Malpighi o pirámides renales. Y si es pirámide, significa que tiene una base y tiene un vértice, ¿cierto? Bueno, la base está orientada hacia la corteza y el vértice, ¿cierto?, a la parte inicial de los conductos excretores. Este es el vértice, esta es la base de la pirámide de Malpighi. El vértice, ¿cierto? Ahí está el vértice, 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 se llama papila renal. Y en esa papila renal tiene numerosos orificios que corresponden a una vía secretora, que son los túbulos colectores. Bien, después de la papila comienzan, ¿cierto?, las vías secretoras, urinarias, comienzan con nuestras estructuras que están acá, que inmediatamente continúan, ¿cierto?, a la papila renal, son las cálices menores, cáliz menor, o cálices menores. Ellas se reúnen y forman las cálices mayores, mayor, mayor. Ellas se unen y forman la pelvis renal. Y la pelvis renal se continúa con el uréter. Cáliz menor, ¿cierto? Cáliz mayor, pelvis renal, uréter. ¿De acuerdo? Ahora, acá se ve un poquito más ampliado lo que está acá, ¿cierto? Se sigue apreciando la corteza, ¿cierto? Se observa las columnas de Bertin, que es corteza, y entre las columnas de Bertin se observa esta estructura piramidal, que es la pirámide de Malpighi o renal, o simplemente médula, con su base y su vértice, que es la papila renal. Y acá se observa el inicio de una vía excretora, ¿cierto?, que es el cáliz menor. Acá hay un cáliz menor. Pero miren ustedes, entre la corteza y la médula se ve una estructura muy característico del parénquima de los riñones, donde ocurre una serie de procesos, ¿cierto?, que van a filtrar el plasma sanguíneo, ¿cierto?, particularmente, y producir un líquido, ¿cierto?, que es la orina, a través de varios procesos, filtración, absorción, reabsorción, que eso lo van a ver muy bien en fisiología. Esa estructura se llama nefrón. Y el nefrón está constituido por esta estructura acá, miren ustedes, estructuras esféricas, de color verde pálido, que es el corpúsculo renal. Acá lo vemos ampliado. El corpúsculo renal tiene una estructura externa, que es la cápsula renal, y un glomérulo capilar acá, ¿cierto?, la parte interna. Bien, después del corpúsculo renal, ¿cierto?, sale un túbulo contorneado proximal, y después se adelgaza, tiene una parte delgada,
rectilínea y se continúa con el asa de Henle, ¿cierto? Vuelve a ascender, vuelve a aumentar sus diámetros y después se continúa con el túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal vacía su contenido en estos túbulos colectores que hacen trayecto, ¿cierto?, por la médula renal y va en busca de la papila renal. La cantidad de nefrones que existe en cada riñón es alrededor de entre 1 a 2 millones más o menos de nefrones. Bien, pero eso es oficio. ¿Usted tiene oficio? Con el profesor, sí, simultáneamente. Sí.